Bueno, ahora con este documento vamos a entrar directamente en lo que sería el contenido relacional. A través de él podréis realizar el comentario externo de los textos correspondientes a los temas del 1 al 7. Vamos a definir las fuentes jurídicas por etapa histórica y autor por orden cronológico. Empezamos con el tema 1, la teoría jurídica. Aquí aparece como escritor principal Savigny. Sus textos constituyen fuentes jurídicas de conocimiento. Lo situamos en 1814 en Alemania y fue uno de los grandes juristas del siglo XIX, fundador de la Escuela Historia del Derecho. En la asignatura de Teoría del Derecho también hablan de él. En su obra defiende el origen histórico y consuetudinario del derecho frente al legislador. Vamos ahora a la España prerromana. Aquí abundan las fuentes indirectas, es decir, sin finalidad jurídica, pero que aportan información sobre el derecho de la época. Narran hechos, describen sociedades, cuentan acontecimientos políticos, religiosos o militares. Empezamos por Estrabón. Sus textos son fuentes indirectas. Los situamos a final del siglo I a.C., comienzos del siglo I después de Cristo, en la Hispania prerromana. Fue un escritor geógrafo griego y describe instituciones como el avunculado, la cobada, la organización gentilicia, el derecho escrito de los tartesos, cita a Agadir como la segunda ciudad más importante del mundo, fundada en el 1100 a.C. por los fenicios, la leyenda de Gárgolis y Avis, y es fundamental para el derecho consuetudinario prerromano. Pasamos a Silio. Sus textos son fuentes indirectas. Los situamos en el siglo I después de Cristo, en la Hispania prerromana. Fue un poeta e historiador romano. Refleja los valores colectivos e instituciones sociales indígenas. Silio fue quien comentó, en referencia a la devotio íbera, que entre los cántabros, aquellos que se sentían inútiles para la guerra procedían a despeñarse. Fuente indirecta. Julio César. También fuente indirecta. Lo situamos en el siglo I a.C., en Hispania, y fue un militar y político romano, muy conocido por todos. Referencia a la devotio íbera y a la institución de fidelidad personal. Fue quien referenció la promesa de suicidio del cliente en caso de muerte del caudillo. No se ha encontrado memoria de hombre alguno que, habiendo muerto aquel a cuya memoria sirvió, no se haya negado a su vez a morir. Esto, lógicamente, pues es una fuente indirecta. Vamos ahora al derecho romano en Hispania. Aquí abundan las fuentes de creación del derecho, es decir, las que establecen reglas, imponen obligaciones, reconocen derecho y organizan instituciones. Empezamos por el decreto de Emilio Lucio Paulo, que concedió la libertad a los siervos de Astar de la Torre Lascutana. Lo nombro en una canción sobre el derecho de Hispania. Es una fuente de creación del derecho porque es un decreto. Lo situamos en el siglo II a.C., en la Hispania ulterior, y fue un magistrado romano. La manumisión de esclavos era una norma concreta. Este decreto aparece también en la lección 3, en la parte del derecho de Hispania en las provincias, como ejemplo de lo que eran disposiciones de los gobernadores, junto a cartas respuestas y decisiones judiciales. El Senato Consulto de la División Provincial del año 197 a.C. Este también es una fuente de creación del derecho. Lo que establecía el Senado, los senatoconsultos, son fuentes de creación. Es de la época republicana y el Alto Imperio, de Hispania, y el autor, pues, el Senado romano, y hace referencia a la organización administrativa y jurisdiccional. Como dato relacional, decir que la lex provincial fue otorgada a Hispania en el año 133 a.C. tras la rendición de Numancia. Vamos ahora a Vespasiano. Su texto también, lógicamente, una fuente de creación del derecho. Lo situamos en el 73-74 después de Cristo, según la teoría más cierta, en Hispania, y concedió el ius lati a todos los habitantes de Hispania.
La Constitución de Caracalla, muy importante, del 212 después de Cristo, también es una fuente de creación del derecho. ¿A qué época pertenece? A la época imperial romana. Concedió la ciudadanía romana universal a todos los súbditos del imperio, sin perjuicio de las distintas tesis de Segre, Meyers y Dors acerca de los dediticios. Pasamos a la España visigoda, a los códigos de Eurico, Alarico, Leovigildo y Recesvinto. Son todos fuentes de creación del derecho. Eurico lo situamos en el siglo V, fue el primer código visigodo, y San Isidoro lo nombró como el primer rey visigodo bajo cuyo reinado los godos comenzaron a regirse por leyes y no por costumbres. Esto sería un ejemplo de fuente indirecta. Mientras que el código de Eurico es una fuente de creación del derecho, el texto de San Isidoro sería una fuente indirecta. Vamos al código de Alarico. Su código también fue una fuente de creación del derecho. Lo situamos en el 506 después de Cristo. También fue llamado breviario y fue dictado para los hispanos romanos. El código de Leovigildo también es una fuente de creación del derecho. Lo situamos en el siglo VI y San Isidoro dijo que Leovigildo corrigió algunas leyes de Eurico, eliminó otras y añadió otras. Esto también sería una fuente indirecta. Recesvinto, el Liber Judiciorum. Recesvinto fue quien unificó el derecho, tanto para godos como para romanos. Es la unificación territorial del derecho, que tiene su origen en la ley de citas que estaba incluida en el breviario. Lo situamos en el año 654 después de Cristo. Los concilios de Toledo también son una fuente de creación del derecho. Se sitúan entre el siglo VI y el siglo VII después de Cristo y son normas civiles y religiosas. San Isidoro de Sevilla, fuente jurídica de conocimiento. Cronología en el siglo VII. Sistematiza el saber jurídico visigodo. Historiografía jurídica moderna. Aquí voy a nombrar a los autores de las principales tesis, pero no hay comentarios de texto sobre ellos. Son Alvarado Dors, García Gallo, Ramón Darbal, Javier Alvarado, Carlos Petit, Quín, Torres e Iglesias. Sus tipos de fuentes son fuentes jurídicas de conocimiento modernas y su función es estudiar y explicar el derecho histórico. No se comentan como texto. Como resumen, Estrabón, Silio y César son fuentes indirectas, los decretos, códigos y edictos serían fuentes de creación, San Isidoro y Salvini fuentes de conocimiento y García Gallo, Dors y Petit son manuales. A continuación, que no lo voy a leer pero lo voy a dejar expuesto en el texto, hago una referencia de quiénes son García Gallo, Dors, el profesor Petit, Iglesias, por si alguien tiene interés en conocer quiénes fueron. Lo dejaré en el documento. Y ya está. Muchas gracias por escuchar y espero que haya servido de utilidad este documento.